a punto de comenzar nuestra clase, no sin antes mencionarles pues la importancia que tiene el tema del día de hoy, porque estamos entrando al estudio de todo el contenido visceral de la cavidad pélvica. Ya hemos avanzado nosotros prácticamente en las clases anteriores los límites absolutos que tiene la cavidad pélvica por la parte inferior, la continuidad que tiene por la parte superior con la cavidad abdominal. Hemos hablado de su contenido, digamos, de una forma tal vez grosera. Sin embargo, mencionamos que dentro de la cavidad pélvica, aparte de los órganos propios de su cavidad, pues existen algunos órganos abdominales que pues lógicamente se encuentran ocupando, descendiendo incluso dentro de la cavidad pélvica. Y en algunos casos, bueno, por situaciones no anormales, se ha hablado de que incluso el estómago o el colon transverso podía llegar a la cavidad pélvica. Pero de un modo general tenemos nosotros prácticamente la presencia del apéndice, del colon sigmoideo, ¿no es cierto? Y algunas asas intestinales delgadas que se encuentran y rebasan un poco el límite de la cavidad pélvica. Bueno, ahora nos corresponde hablar respecto del contenido visceral propio de la cavidad pélvica. Y aquí creo que hemos dejado nosotros en la anterior clase una situación de espera respecto de que debíamos nosotros considerar primeramente el estudio de los órganos urinarios, que eran la continuidad de lo que vimos nosotros en los ureteres, ¿no es cierto? Que los dividimos en una porción abdominal y en una porción pélvica. Luego hablar prácticamente de la vejiga urinaria, que es la que va a coleccionar la orina en forma temporal, y finalmente del conducto de eliminación, que es la uretra femenina y la uretra masculina. Vamos a tratar ahora de esto. Además de esta situación de estos órganos, pues la cavidad pélvica se encuentra ocupada por un órgano que resulta ser la finalización de todo el tubo intestinal, que es el recto, pero que vamos a ver ahora no es tan recto como dice el libro, ¿no es cierto? Y además vamos a encontrar también los órganos genitales, tanto femeninos como masculinos intrapélvicos, que seguramente va a ser motivo de tratar en las próximas clases. Vamos a comenzar con nuestra clase. Vamos a entonces compartir algunas imágenes que las tenemos preparadas, ¿no? Diego Leonardo, ¿se ve la imagen? Sí, doctor, sí. Correcto, muy bien. Entonces, con esta seguridad, entonces nosotros vamos a ampliar esta imagen, ¿ya? Y comenzamos. Ya hemos dicho nosotros que vamos a tratar las vísceras pélvicas, los uréteres, la vejiga, el recto, la uretra masculina y la uretra femenina para esta clase. Hemos visto nosotros prácticamente los ureteres, que como saben ustedes, hemos dicho, mide aproximadamente unos 25 a 30 centímetros de longitud y va a comenzar prácticamente en la porción inferior de la pelvis renal y va a dirigirse en forma descendente a cada lado de la columna vertebral, hemos dicho el lugar donde se encuentra, pero cuando llega entrando a la cavidad pélvica, a la pelvis en realidad, va a cruzar sobre la arteria ilíaca común en el punto cercano, digamos, a la bifurcación de esta en arteria ilíaca externa e interna. Esta porción, lógicamente, corresponde al nivel en el cual, digamos, se inicia la porción intrapélvica y que según el libro resulta a la mitad, aunque no siempre pueda ser completamente a la mitad, sin embargo, esta va a descender hacia abajo junto a las paredes laterales de la cavidad pélvica, por fuera de las arterias ilíacas internas y por dentro del músculo, de los músculos elevadores del ano, del obturador interno, que se basa un poquito la situación y que va a descender a cada lado del recto. Y justo cuando llega aproximadamente a la altura de la espina isquiática, en ambos sexos va a cambiar de dirección
y va a dirigirse hacia adelante y hacia adentro. En el hombre, cruzando a cada lado del recto, y en la mujer, además, cruzando a cada lado de la vagina. Este uréter va a dirigirse a terminar a nivel del ángulo póstero superior de la vejiga, introduciéndose y aquí a este nivel y lógicamente correspondiendo a la finalización del trayecto del uréter. Ahora bien, habíamos nosotros mencionado y le dimos mucha importancia a los segmentos de estrechamiento que tiene el uréter, tanto en la parte superior, en la unión pélvica y ureteral, cuando cruza sobre los vasos ilíacos comunes, pero además hemos dicho que cuando está introduciéndose en la vejiga, esta va a tener el estrechamiento más importante, pero no solo eso, sino que va a terminar, como hemos dicho nosotros, en la parte postero superior de la vejiga, en unos orificios que se encuentran separados ambos por aproximadamente, dice el libro, de 5 centímetros. Yo creo que es un poquito más. Sin embargo, utilizamos el término de libro y que además, vean ustedes, estos orificios van a terminar abriéndose dentro de la cavidad de la vejiga a través de unos orificios terminales que se encuentran separados en realidad por aproximadamente la mitad de la distancia que tiene cuando los ureteres se encuentran unidos. ¿Qué quiere decir esto? De que entre el punto en el cual el uréter se introduce en la musculatura vejigal, va a haber un conducto oblicuo que se va a abrir inmediatamente por dentro y profundamente en el fondo de la vejiga urinaria. Por tanto, entre este punto y este otro existe, por tanto, un conducto labrado dentro del músculo detrusor de la vejiga y que corresponde prácticamente a un sistema, podríamos decir nosotros, de un verdadero esfínter, que cuando sobre todo la vejiga se distiende con contenido urinario, este conducto va a ser ajustado, apretado por el tono muscular, de manera que va a impedir el reflujo de la orina hacia los ureteres, cosa que es absolutamente normal y que en algunos casos patológicos puede darse el paso de la orina hacia el uréter, que es sumamente peligroso. Esto es importante, por tanto, de que el orificio en el cual va a introducirse en la pared de la vejiga se encuentra más separado que en la porción, digamos, de apertura interna dentro de esta vejiga, dentro de la vejiga. Por tanto, los ureteres terminan de este modo, hemos dicho nosotros, en el hombre a los lados del recto y en la mujer prácticamente al lado del útero y de la vagina. Perdón, un segundito, disculpen. Hola. Hola, hola. Hola, Carlos. Buen día, soy Luis. ¿Quién? Luis, tuyo. Ya estoy pasando clases. ¿Te vas a retrasar o qué? Sí, no voy a poder venir porque no me voz loca. Bueno, ya. Chao. Así, disculpen ustedes. Entonces, aquí tenemos ya prácticamente las generalidades, diremos nosotros, del conducto ureteral. Pero así como hemos tratado nosotros a nivel de la parte superior, los ureteres tienen irrigación. Y una cosa que debemos remarcar absolutamente es que los ureteres no tienen ramificaciones importantísimas que las podamos llamar nosotros arterias ureterales, sino son capilares que se desprenden a nivel, lógicamente, de las porciones de relación. Hemos dicho que en la parte superior va a dar algunas pequeñas ramas la arteria renal, luego también las arterias gonadales que cruzan por encima, va a dar algunas ramificaciones, también la arteria ilíaca común, también la arteria ilíaca interna, que en este caso, en la mujer, va a estar asegurada por ramificaciones que tiene la arteria uterina y en el hombre la vesical inferior. Estas son las arterias que van a, perdón, un ratito,
aquí está, que van a estar irrigando los uréteres a nivel de la cavidad pélvica. Ramificación. Ahora, hemos dicho nosotros en la mujer la arteria uterina, pero hay otras ramificaciones que están como las vesicales inferiores, la vaginal en la mujer, como la vesical inferior en el hombre, que dan algunas pequeñas ramificaciones a la porción intrapélvica. Por otra parte, las venas indudablemente van a ir a terminar de donde vienen sus arterias, a las venas correspondientes, y los nervios. Vamos a hacer nosotros un resumen en la parte final de nuestra clase, porque lógicamente la orina se traslada a través del uréter, no por gravedad, sino por una acción absoluta de contractilidad muscular que se produce por un control y una inervación del sistema vegetativo. Y por tanto va a descender la orina, digamos, se va a transportar la orina de una forma activa, ¿no es cierto?, de pequeñas porciones, en pequeñas porciones que van a descender a través de la uretra, de los uréteres, perdón. Bueno, entonces aquí nosotros vemos que una de las cosas importantes dentro del trayecto de los uréteres, tanto en el hombre como en la mujer, van a ser los siguientes. Hemos dicho nosotros en el hombre que va a cruzar a cada lado del recto, y lógicamente este uréter va a ir a terminar en el ángulo posterior superior de la vejiga. En el hombre va a existir un repliegue, que hemos dicho nosotros, un repliegue ureteral, que va a estar cruzado, además, vean ustedes, por el conducto deferente. El conducto deferente, que se encuentra a cada lado de la vejiga, va a cruzar por encima y se va a colocar en la parte posterolateral del uréter, cruzando por encima y, lógicamente, dirigiéndose el conducto deferente a sus porciones de finalización que vamos a ver después. En cambio, en la mujer, una de las cosas más importantes que tal vez tienen una importancia quirúrgica es que el uréter va a cruzar, vean ustedes, por debajo de la arteria uterina. Y esta cercanía, en realidad, cuando se está realizando una cirugía para poder sacar el útero, una histerectomía, ¿verdad?, en oportunidades se descuida la situación y en vez de ligarse solamente la arteria, en algunas oportunidades se ha ligado también el uréter y, lógicamente, trayendo trastornos demasiado graves en lo que corresponde a la eliminación de la orina a través del lado comprometido. Estas dos relaciones, en el hombre a través con el conducto deferente y la mujer, digamos, con la arteria uterina, prácticamente son las relaciones más significativas e importantes que nosotros debemos mencionar. Ahora, aquí estamos viendo el uréter femenino. Vean ustedes, está cruzando a cada lado del útero y de la vagina y está terminando prácticamente en el ángulo posterior superior de la vejiga. Entonces, estos son los conceptos generales de conocimiento que nosotros debemos tener cuando hablamos de los uréteres. Ahora, uno de los problemas graves que existen, digamos, en patología corresponde a la presencia de formaciones litiásicas en los trayectos. Ya hemos dicho en anteriores clases que una de las vías de eliminación de sustancias que requieren diluirse, que son minerales, sustancias prácticamente cristaloides, que necesitan un medio líquido, que son el resultado, lógicamente, del metabolismo celular de las proteínas fundamentalmente y de las grasas, que van a eliminarse a través de los riñones. Este líquido, cuando se concentra demasiado, debido a la presencia de calcio, de fósforo, de minerales, etcétera, pueden, digamos, producir la presencia de pequeños litos que pueden, lógicamente, obstruir, digamos, en los lugares de estrechamiento que tienen los uréteres. Aquí estamos viendo un ejemplo en una placa radiográfica donde vemos nosotros acá el lito que no permite, vean ustedes, en este lado el uréter está perfectamente normal, está eliminándose perfectamente, en este otro lado está prácticamente dilatado. Aquí vemos en este mismo caso el lito en la porción terminal, donde hemos dicho el orificio, el estrechamiento más importante, y lógicamente vemos la dilatación del uréter que no permite la salida cuando se administran sustancias de contraste a través de las venas. Estos litos
pueden lógicamente ser de distintos tamaños, ubicarse en esta porción, por ejemplo, en la unión pelviureteral, también en la porción que se encuentra cruzando sobre las arterias ilíacas comunes y, lógicamente, mucho más importante, en la porción terminal de esto. Una cosa que el libro hace mención es que los ureteres en realidad ya se encuentran en esta porción por debajo de la línea pélvica del dolor, según. Pero además habla de que los ureteres van a estar inervados por el sistema simpático y parasimpático. Es bien difícil, desde mi punto de vista, hablar solamente de que T10, L1, L2 o L2 y L3 van a ir a dar ramificaciones simpáticas a esta porción. Nosotros hemos estudiado el plexo hipogástrico superior y el plexo hipogástrico inferior y hemos visto realmente que las vías simpáticas van a venir a través de los niveles L2, L3, va a venir de los niveles superiores de T11 y T12 y van a conformar el plexo hipogástrico superior a través, digamos, de los nervios intermesentéricos. Pero los parasimpáticos pues van a salir de los nervios esplácnicos pélvicos de S2, S3, S4, que nosotros sabemos. Sin embargo, de todo esto, lógicamente se dice que los dolores que suceden por estos procesos obstructivos se van a prácticamente manifestar generalmente en los cuadrantes inferiores y laterales del abdomen. Esto puede suceder así porque no siempre duele dentro de la cavidad pélvica. Son dolores, lógicamente, también reflejos que van a localizarse en la parte inferior o también en la parte superior, cuando existe la obstrucción en la porción pelviureteral. Pasamos a la vejiga. ¿Y qué es la vejiga? Pues es una cavidad, es un bladder se llama en inglés, ¿no es cierto? Es una cavidad muscular que tiene la función de prácticamente colectar la filtración de la orina que le llega a través de los ureteres. Esta vejiga urinaria, hay unas consideraciones respecto a dónde se encuentra en el niño, cuándo desciende, esas son cosas que realmente pues, no corresponden en este momento. Sin embargo, es necesario saber que esta vejiga en el hombre se encuentra ocupando la parte anterior de la cavidad pélvica y que además, como nosotros sabemos, ¿no es cierto?, va a ser un órgano considerado subperitoneal porque el peritoneo cubre solamente su porción superior. En el hombre se encuentra prácticamente en relación por delante con esta acumulación adiposa que le hemos llamado espacio de Resch. Este tejido fluido que lo comunica y lo relaciona pues con la sínfisis del pubis, además con los orificios obturadores, los agujeros obturadores, los músculos obturadores internos, todos estos elementos que mantienen en relación. En la parte posterior, en cambio, vamos a encontrar nosotros que la parte posterior de la vejiga se encuentra en relación con el recto, pero no solo eso, sino que además, ¿no?, la relación con el recto parte a nivel del espacio o fondo de saco recto vesical, pero por debajo va a relacionarse con las vesículas seminales, las ampollas de los conductos deferentes y también la glándula prostática por la parte superior en relación con las asas intestinales delgadas que lo cubren. Si queremos nosotros hacer un estudio puntual de cuántas paredes tiene la vejiga, decimos que tiene la forma tetraédrica. ¿Por qué? Va a tener dos caras anterolaterales en la parte anterior, una cara posterior denominado fondo y una cara superior que corresponde a la parte, lógicamente, peritoneal. Esas son las partes. Va a tener un vértice que, como sabemos, va a estar unido al ombligo a través del uraco. Prácticamente es un vestigio embrionario, ¿no es cierto? Ahí está la vejiga. Esa es la vejiga del hombre. Esas son las relaciones que tiene la vejiga en el hombre. Además, vemos nosotros en la parte posterior de que estos son los ureteres, ¿no? Vemos
lo que dijimos anteriormente, el entrecruzamiento de los conductos deferentes, la dilatación de los conductos deferentes, que son las ampollas en este caso, y además vamos a encontrar nosotros las vesículas seminales como glándulas que se encuentran anexas a los órganos sexuales masculinos. Finalmente, la parte más posterior corresponde lógicamente a la glándula prostática. Esta pared posterior, entonces, en esta porción va a estar en relación con el recto y en la parte inferior con estos elementos anatómicos. Pero, ¿qué sucede en la mujer? En la mujer, las relaciones anteriores van a ser en realidad las mismas, pero en la parte posterior, pues no, porque resulta que la cara posterior o fondo de la vejiga se encuentra en relación con la vagina. En otros términos, corre prácticamente en toda su longitud desde la parte inferior, ¿no es cierto? ¿Ya? Desde la parte inferior, que corresponde a la cavidad pélvica, hasta el fornix anterior. Esta relación es prácticamente directa y se encuentra separada por un espacio que se conoce con el nombre de vésico vaginal y que es sobre todo importante en la parte más inferior. Esta vejiga, cuando está vacía, como en el otro caso, pues hemos visto de que se encuentra dentro de la cavidad pélvica. Pero mientras que esta vejiga va a llenarse de líquido, como en este caso, lógicamente va a empujar al útero hacia la parte posterior y va a elevar el peritoneo más arriba, ¿no es cierto? De manera que en alguna oportunidad, cuando sucede en el hombre, sobre todo, de que por problemas, digamos, de obstrucción de la uretra por un crecimiento prostático, vean ustedes, puede la vejiga urinaria no poder eliminar el líquido a través de esta vía y que se utiliza, lógicamente, haciendo una punción con trocar inmediatamente por encima del pubis para poder desfogar, porque pues lógicamente debe ser muy desesperante el hecho de tener una vejiga urinaria bastante dilatada, pero que no puede eliminarse la orina. En esos casos se tiene que llegar a esta situación de una punción con trocar por encima de la porción pelviana. Ahora, lo importante en este caso corresponde a la irrigación de la vejiga. Bueno, perdón, una cosita, se me olvidaba. Hace rato nosotros hablamos de que la vejiga urinaria era una cavidad muscular. A esta porción muscular, que nuestro libro le llama detrusor, y que muchos textos y libros mencionan que este músculo detrusor está formado por 3 capas de musculatura, 2 longitudinales, una superficial, otra profunda, y una intermedia que es circular, pero yo desde mi punto de vista y por todo lo que hemos visto, se llama detrusor porque las fibras musculares van en todos los sentidos como si fuera un ovillo de lana. Este músculo detrusor va a contraerse para poder fortalecer la musculatura y las paredes para, lógicamente, producir la eliminación de la orina. Pero acá viene una cosa, que con seguridad de que esas fibras circulares, van a producir un engrosamiento a nivel de la porción inferior de la vejiga, ¿ya? De la vejiga, y en esta porción van a formar un esfínter de musculatura lisa, que es la que corresponde a esta, y que es solamente existente en el hombre y que se va a denominar esfínter interno de la uretra. La diferencia es esta, de que este esfínter interno se encuentra formado por musculatura lisa y se encuentra lógicamente inervado por el sistema vegetativo. Este orificio que estamos viendo nosotros tiene sus pares a través de los pequeños orificios que se encuentran terminando en los ureteres, formando una porción de forma triangular que se conoce con el nombre de trígono o triángulo de Lietot, también se llamaba. Y que en esta porción, este triángulo de Lietot, va a formar una especie de elevación, sobre todo en el hombre, que se conoce con el nombre de úvula y que corresponde a la relación que tiene esta parte de la vejiga con el lóbulo medio de la glándula prostática, Por tanto, ¿cómo se encuentra limitado el triángulo o trígono de Lietot? A través del orificio ureteral y
uretral y de los orificios ureterales. Este es el triángulo vesical o trígono vesical. Aprovecharé esta imagen porque así como existe un esfínter interno que es liso, pues la uretra masculina va a tener un esfínter, la uretra masculina y femenina van a tener un esfínter externo que es prácticamente de musculatura estriada y es el esfínter prácticamente voluntario que nosotros relajamos cuando tenemos que hacer nuestras necesidades de micción, tanto en el hombre como en la mujer. Pero reitero que este esfínter interno pues no existe en las mujeres, solamente el esfínter externo. ¿Qué arterias? Esto está muy sencillo, es muy sencillo. Ya lo hemos llevado además, ya hemos visto nosotros. Que la vejiga va a estar irrigada, vean ustedes, a través, en la parte superior, en la cara superior, a través de la arteria umbilical, que es permeable en la parte posterior y que va a ir antes de fibrosarse y de convertirse en un cordón que correspondía a las venas umbilicales, va a dar unas ramas que son las arterias vesicales superiores. Siempre decimos, las arterias vesicales superiores son ramas de la arteria umbilical. Pero la pared posterior de la vejiga en el hombre se encuentra dada por la arteria vesical inferior, que es esta, vesicoprostática en otros libros. ¿Por qué? Porque esta vesical va a dar ramificaciones prostáticas hacia la parte posterior. En la mujer, ¿ya? Es cierto que va a dar las arterias, vesicales superiores a través de la umbilical, que es esta, pero además va a estar irrigada en esta porción por la arteria que están viendo ustedes. Aquí está, la arteria vaginal, que esta arteria vaginal va a transitar incluso más adelante, va a dar ramificaciones a la parte superior o fondo de la vejiga. Lo que el libro no toma en cuenta es que como si la vejiga, esto para ustedes jóvenes, no para ustedes, solamente tuviera una cara superior y una cara posterior o fondo, pero sus caras anterosuperiores, dice el libro, que algunas pequeñas ramificaciones van a salir de las arterias obturatrices y también de las arterias de las arterias obturadoras, ¿no es cierto?, por delante. Pero además, fíjense ustedes, cuando estemos hablando nosotros en la porción del périneo, vamos a ver que esta arteria pudenda va a desprender ramificaciones en la parte más anterior e inferior. Esto quiere decir que el libro nos menciona la irrigación de la pared superior y la pared posterior, ¿no es cierto? Pero en la parte anteroinferior, pues existen ramificaciones correspondientes, esto lo aumento yo, de las arterias pudentas, tanto en el hombre como en la mujer. En lo que corresponde a las venas, yo los tengo cansados a mis alumnos que donde hay arterias hay venas. Lógicamente, si hay arteria vesical inferior, hay vena vesical inferior. Lo único que el libro ha mencionado es que esta arteria umbilical, sobre todo en su porción fibrosa, no tiene vena. Pero yo les digo a ustedes que las arterias vesicales superiores van a tener ciertas venitas que lógicamente van a desembocar en los plexos venosos de la cavidad pélvica. Y estas venas, tanto en el hombre como en la mujer, vean ustedes, van a ir a constituir unos plexos venosos en la mujer alrededor de la vagina y de la vejiga, ¿ya? Plexos vésico-vaginales, ¿ya? Incluso que se proyectan hacia atrás con plexos rectales. Y en el hombre, como están viendo ustedes, van a formar plexos alrededor de la vejiga y alrededor de la próstata, formando plexos vésico-prostáticos que también se unen a los plexos venosos que nosotros vamos a conocer cuando estemos llevando recto. Esto quiere decir, por tanto, que si hablamos nosotros
de las arterias están absolutamente claras con sus venas, nada más que en la parte más inferior. En la parte más inferior, estas van a formar plexos venosos, en este caso, como estamos viendo, vésico-prostáticos. Además, que una cosa es importante, que en el hombre va a venir a terminar la vena dorsal del pene y en la mujer, lógicamente, la vena dorsal del clítoris. Estos van a formar los plexos vésico-prostáticos en el hombre y vésico-vaginales en la mujer. Bueno, ahora nosotros tenemos que hablar de la inervación. Y aquí esta es una cosa muy sencilla y también de los linfáticos. A ver. Estamos hablando de una inervación, de la inervación de las vísceras. No vamos a introducir acá a hablar ni del plexo lumbar ni del plexo sacro, porque son plexos somáticos. Aquí vamos a hablar solamente de nervios vegetativos. Cuando hemos avanzado esta parte de nervios de la cavidad pélvica, hemos visto que las fibras nerviosas que se encuentran en el trayecto de la arteria mesentérica superior y mesentérica inferior, que eran, podríamos decir, la finalización de los nervios simpáticos que vienen de los esplácnicos torácicos para formar el plexo celíaco. Estos pequeños nerviecitos que vienen por acá, que son prácticamente resultado de T11 y T12, que son simpáticos, solo simpáticos, van a llamarse nervios intermesentéricos. Estos nervios intermesentéricos se van a unir con las ramas simpáticas que vienen de los ganglios L2, incluso L1, L2 y L3, ¿ya? Que van a ir a alimentar a esta formación nerviosa que está formada solamente por nervios simpáticos. A esto el libro le denomina plexo hipogástrico superior. Este plexo hipogástrico superior, para nosotros, formado solamente por ramificaciones simpáticas, hemos dicho se va a dividir en una rama derecha y en una rama izquierda. Y que esta rama izquierda toma el nombre de nervio hipogástrico derecho y este nervio hipogástrico izquierdo. Se introducen dentro de la cavidad pélvica y van a formar una lámina lateral a cada lado del recto, y de la vagina y de la vejiga en la mujer, ¿no es cierto? Que está formada, vean ustedes, por fibras musculares simpáticas. El plexo hipogástrico superior está formada solamente por ramas simpáticas. Pero aquí viene la cosa, como quiera que el neugástrico, ¿se acuerdan ustedes? Se cansaba y se agotaba a nivel del ángulo esplénico del colon, ¿no es cierto? Hemos dicho que aparece los nervios esplácnicos pélvicos que salen juntamente con los nervios sacros S2, S3 y S4. Y esto S2, S3, S4, que ven ustedes acá, ¿no es cierto? Que vean acá, van a sumarse a las ramificaciones simpáticas que van a ir a formar este plexo, que es el plexo hipogástrico inferior. Ahora, cuando yo les he enseñado a mis alumnos la formación del plexo celíaco, para guardar la información de una forma perenne, que esto no se pierda, no se distribuya y no se quede en el olvido. Hemos dicho que de este plexo celíaco van a salir fibras simpáticas y parasimpáticas que van a salir con todas las ramas arteriales que desprende la aorta abdominal. ¿Y qué les voy a decir a ustedes ahora? Que este plexo hipogástrico va a desprender ramificaciones perivasculares a todas las arterias que se desprenden dentro de la cavidad pélvica y que son ramas de la arteria ilíaca interna. Esto quiere decir que va a haber plexos uterinos, plexos vesicales inferiores, plexos rectales medios, plexos vésico-prostáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Son ramificaciones. Y en este caso, en la vejiga, concretamente en la vejiga, pues van a llegar fibras
a la parte superior, según el libro, a la cara superior, que es la porción que se encuentra por encima de la línea pélvica del dolor, sobre todo, digamos, con ramas simpáticas que vienen de la parte superior. Y en la parte inferior, lógicamente, van a estar alimentadas también por el parasimpático del plexo hipogástrico inferior que se encuentra en la porción inferior. Pero ¿qué tenemos que saber de esto? Tenemos que hablar de la línea pélvica del dolor. Es muy contradictorio en oportunidades querer dar una justificación así estricta y de un límite preciso. Sin embargo, el libro nos dice que todos los órganos que se encuentran por encima de la cavidad peritoneal prácticamente corresponden a una línea pélvica aferente del dolor que va a utilizar las vías, digamos, de los nervios simpáticos que estamos hablando acá y que van a dirigirse hacia la médula espinal, al haz espinotalámico lateral y de acá, lógicamente, se ascender hasta la corteza cerebral sensitiva. En cambio, en la parte inferior, en los órganos inferiores, como quiera de que no alcanzan a subir y estos nervios están saliendo de la médula espinal, la vía pélvica del dolor va a utilizar esta vía, ¿para qué? Para que vayan las fibras dolorosas introduciéndose en sentido aferencial a través de los nervios S2, S3, S4 y que vayan a las astas laterales, que son núcleos simpáticos que están cerca del haz espinotalámico lateral y que estos van a prácticamente conducir ¿qué les digo? Los dolores que puedan ocurrir dentro de la cavidad pélvica. Por tanto, la vejiga urinaria se encuentra inervada, hemos dicho, por nervios simpáticos y parasimpáticos. Aquí está ahora la cosa. ¿Qué hace el nervio parasimpático? Los nervios parasimpáticos van a producir la contracción del músculo detrusor. Por tanto, ¿qué va a hacer el simpático? Exactamente lo contrario, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por tanto, aquí está, no vamos a perdernos absolutamente nosotros, porque este músculo detrusor va a estar inervado en el momento, inervado para vaciar a través de los nervios que vienen del parasimpáticos de S2, S3 y S4. Y de que el músculo detrusor más bien va a estar relajado cuando acciona el simpático. Cuando estemos hablando de uretra femenina y masculina, veremos además los resultados que tiene la relación de la eliminación de la orina con la vía sexual de la eliminación en el hombre, ¿no? En el hombre. Y con esto prácticamente ya tenemos la inervación no solamente de la vejiga, sino también del uréter pélvico. Si hemos dicho nosotros que el uréter pélvico está irrigado por la arteria uterina en la mujer y por la vesical inferior en el hombre sobre todo, lógicamente las ramas simpáticas y parasimpáticas de este uréter estarán dadas por los plexos uterinos y plexos vesicales inferiores. Finalmente, cuando estamos hablando nosotros de los linfáticos, no solamente de los ureteres, también de la vejiga, también del recto. Vamos a ver posteriormente de que así como hemos dicho que donde hay arterias hay venas, donde hay venas hay nervios y donde hay nervios hay linfáticos, nosotros vamos a concentrar lo siguiente, de que cuando la arteria aorta abdominal se divide en una rama derecha e izquierda, que son las arterias ilíacas comunes, van a estar rodeados, vean ustedes, por ganglios linfáticos. El libro dice, generalmente siguen a todas las venas. No es tan cierto. Vean ustedes, aquí estamos viendo ganglios linfáticos sobre las arterias. Están sobre los vasos, sobre y alrededor de los vasos, estos linfáticos. Por tanto, van a existir ganglios linfáticos lumbo-aórticos, cava inferior. Vamos a encontrar ganglios linfáticos que se denominan ilíacos comunes. Luego los ganglios ilíacos externos, los ganglios ilíacos internos, que estos ilíacos externos reciben ganglios linfáticos de todo el miembro inferior a través de los ganglios inguinales, que estos ilíacos internos reciben los linfáticos de todos los órganos intrapélvicos.
Hemos dicho en la clase anterior que prácticamente esta arteria, que es la arteria sacra media, ¿no es cierto? La sacra media prácticamente va a irrigar esta parte, pero que también van a tener algunos ganglios que se denominan ganglios sacros anteriores, y vamos a ver esto cuando estemos llevando sobre todo glándula prostática. De un modo general, distinguidos muchachos, quiero que digan esto. Si hay arteria vesical superior, hay linfa. Estamos hablando de vasos. Vasos quiere decir conductos prácticamente microscópicos, como si fueran pequeños microscópicos vasitos, ¿no es cierto? ¿Ya? Capilares, que van a llevar la linfa, lógicamente, hacia de dónde sale la arteria vesical superior, de la ilíaca interna. Los linfáticos de la vejiga, ¿a dónde van a llegar? A la ilíaca interna. ¿A dónde van a llevar los linfáticos uterinos, etcétera? A la ilíaca, o sea, sobre todo a la ilíaca interna. Pero deben haber seguramente, me imagino, porque esto no lo podemos decir en medicina, no hay más 2 son 4. Deben haber algunos pequeños vasitos que lógicamente se encuentran periféricamente y que van a ir a desembocar algunos, sobre todo en el trayecto de los vasos epigástricos inferiores, ¿no es cierto?, de la parte anterior de la pelvis, que van a ir a desembocar en los ganglios ilíacos externos. Pero el libro, generalmente, y de esto les digo, cuando está hablando, dice van a ir a los ganglios ilíacos internos y a los externos, de un modo común. Yo les digo que donde hay arterias, hay venas. Donde hay venas, hay nervios. Y donde hay nervios, hay linfáticos. Esa es la forma como tenemos nosotros que encarar la situación del aprendizaje, tanto en la irrigación como en la inervación y los linfáticos de los órganos intrapélvicos. ¿Qué problemas podemos ver en la vejiga? En los hombres, vean ustedes, hemos hecho una urografía excretora en un hombre, y la vejiga, vean ustedes cómo muestra una pequeña elevación en la cuestión del triángulo de Liotot, donde hemos dicho que es la úvula. ¿Por qué? Pues hay un crecimiento de la glándula prostática. Ahí dicen que no solamente la mujer tiene cáncer uterino, ¿no es cierto?, sino también el hombre, porque también, bueno, estos dicen, ¿no?, que dice que el hombre paga por donde peca también, ¿no es cierto?, ¿ya? Entonces, pero al llegar el climaterio masculino, después de que la glándula prostática ha trabajado durante toda la vida activa sexual del hombre, cuando deja de funcionar, contrariamente a esto, sufre un incremento de su volumen, un aumento, ¿ya?, que se conoce con el nombre de hipertrofia prostática. Y esta hipertrofia prostática, un crecimiento, pues va lógicamente a producir una elevación a nivel del trígono vesical, y que este trígono vesical en oportunidades crece tanto en la parte media que incluso prácticamente obstruye el orificio interno de la uretra por delante y que no permite, lógicamente, que el hombre pueda miccionar. Estos son los problemas que tenemos nosotros los hombres en el climaterio. No eliminamos toda la orina y orinamos poquito a poco. En la mujer, ¿qué puede ocurrir? Y esto lo hemos dicho en el trabajo de mis alumnos en el grupo, que la anatomía sirve para proyectar, digamos, socialmente la utilización de los conocimientos que tenemos nosotros para poder servir a la sociedad. ¿Y qué es lo primero que sabemos? Que lógicamente este diafragma, el diafragma pélvico, sobre todo es lábil a nivel de las mujeres. Y que después que una mujer ha tenido 2, 3 o muchos hijos, ¿no es cierto?, se sucede de que existe una especie de debilitamiento del diafragma pélvico y puede producir, lógicamente, el prolapso de la vejiga, el prolapso del útero o el prolapso rectal en último caso. Puede haber prolapsos. Generalmente las personas que han tenido muchos hijos tienen en oportunidades dificultad para poder retener la orina, porque lógicamente en el estiramiento que se ha producido en el parto también se relaja el esfínter externo de la uretra y por tanto es difícil controlarlo. Estos son los problemas que pueden ocurrir en la vejiga, al margen de tumores de la vejiga, lógicamente, y compresiones tumorales periféricas que pueden también ocurrir. Terminamos con las uretras, y las uretras son diferentes en el hombre y en la mujer, lo hemos dicho. En el hombre, ya, la uretra
dice que mide aproximadamente 18 a 22 centímetros, no solamente en el pene, por supuesto, sino desde el orificio interno hasta la porción de la porción de su apertura a nivel del glande, más o menos 22 centímetros. Y en la mujer más o menos va a medir entre unos 4 a 6 centímetros. Vean ustedes la diferencia. ¿Qué es lo que tenemos que saber de la uretra masculina? Y aquí lo dividimos, vamos a tener que hacerlo, no podemos hacer otra cosa. La uretra masculina y femenina tiene dos porciones, una porción intrapélvica y una porción inferior, digamos, infrapélvica o extrapélvica, que corresponde a la porción, les digo, de la pudenda, de la región pudenda, ¿ya? Esta uretra masculina está dividida prácticamente en 4 porciones, 2 de las cuales vamos a tratar ahora. Hay una porción en la parte inicial, que es el orificio interno de la vejiga, allí donde vamos a considerar nosotros la presencia de una porción intramural de la uretra, intramural. Luego hay otra que se encuentra, digamos, rodeada por la glándula prostática, que la vamos a denominar porción prostática, ¿ya? Porción prostática. Y existe otra que la vamos a llamar intermedia, que corresponde al paso de la cavidad pélvica a través, lógicamente, de la región pudenda o del periné. Y finalmente aquella que se introduce dentro de los cuerpos esponjosos, ya esta vez en el pene, y que mide 12 a 15 centímetros y que va a denominarse porción esponjosa. Por tanto, aquí tenemos la intramural, tenemos la prostática, la intermedia y la esponjosa. Las dos primeras, ¿no es cierto?, son características del hombre. En la parte superior, que se encuentra rodeada por unas fibras musculares lisas que se constituyen, perdón, ¿se escucha, Diego? Sí, doctor, se escucha. Allá. Por favor, ya sabes si se corta, si que se cortaría una llamadita. Entonces decíamos nosotros de que vamos a encontrar nosotros un esfínter. Este es el esfínter interno de la uretra, se llama así. Pero vamos a decir nosotros, este esfínter interno está formada por las fibras circulares correspondientes al músculo detrusor de la vejiga. La porción prostática del hombre presenta pliegue, un repliegue en forma vertical, vean ustedes, un repliegue vertical que se conoce con el nombre de cresta uretral, cresta uretral. A cada lado de la cresta, vean ustedes estas pequeñas cavidades, donde vemos una serie de puntitos, ¿no es cierto?, que corresponden a orificios que se abren desde la glándula prostática cuando, lógicamente, para producir el líquido seminal. En la parte intermedia de la cresta uretral, encontramos nosotros una pequeña elevación ovoide que se conoce con el nombre de colículo, así se llama, colículo seminal. Y este colículo seminal va a presentar, vean ustedes, dos pequeños orificios bastante pequeñitos que corresponden a la finalización de los conductos eyaculadores, que es allí donde los conductos deferentes y además de las vesículas seminales van a abrirse al cruzar por dentro de la glándula prostática. Estos son los conductos eyaculadores por donde salen los espermatozoides. Y en la parte media vamos a encontrar una pequeña depresión que corresponde al utrículo prostático y, lógicamente, ven ustedes, este utrículo prostático dice un vestigio de lo que constituye el útero en la mujer, el utrículo prostático. Esos son los detalles. ¿Qué vamos a encontrar? Los senos prostáticos. ¿Qué vamos a encontrar? La cresta uretral. En la parte media de la cresta uretral, el colículo o colículo seminal. Este colículo seminal presenta
lógicamente, los dos conductos eyaculadores y el utrículo prostático, que son los detalles absolutos que presenta la uretra masculina. En cambio, en la mujer, esta uretra prácticamente corre paralela a la vejiga. Vean ustedes, paralela a la vejiga. Este orificio comienza también en la parte interna, a nivel del cuello de la vejiga. Sin embargo, no hay un músculo acá, un músculo interno. No hay un músculo interno. Este conducto se abre en la parte anterior a nivel del vestíbulo, en la parte anterior de los labios mayores, menores, inmediatamente por delante de la vagina se va a abrir a este nivel. Es un conducto pequeño de 4 a 6 centímetros y que por esta cercanía, lógicamente, suceden muchos problemas de infecciones de vejiga que sufren las damas, nuestras mamás, ¿no? Estas personas que por esta situación, por eso el aseo es fundamentalmente importante. Aquí tenemos la vagina y aquí tenemos el orificio. Acá en las partes laterales vamos a encontrar también algunos pequeños orificios, según el libro, que se unen uno o dos o más pequeños orificios, que son de glándulas parauretrales y que según el libro son parecidas a los orificios que produce la glándula prostática. A estas se les llama, digamos, orificios de las glándulas parauretrales y que seguramente sirven para humidificar, lógicamente, el trayecto de la uretra femenina. ¿Qué vamos a ver nosotros? De que, lógicamente, estas uretras van a estar irrigadas, la uretra en su porción interna, ¿ya? La uretra en su porción interna. En el hombre va a estar irrigada por la vesical inferior y por las ramas prostáticas fundamentalmente, ¿ya? Y en la mujer va a estar lógicamente irrigada, ¿ya? A través de las arterias vaginales y de las arterias estas se llaman vesicovaginales, que van a participar en la irrigación de la uretra. Las venas, lógicamente, en sentido contrario, en los plexos que anteriormente hemos mencionado. Y, lógicamente, la inervación de estas porciones internas van a estar dadas, como hemos dicho nosotros, a través de los plexos también, lógicamente, vegetativos de esta porción. Pero aquí viene la situación siguiente. ¿Por qué el hombre tiene una musculatura a nivel del cuello de la vejiga y que se conoce con el nombre de esfínter interno? ¿Y quién lo inerva? Esto es lo fundamental. Aquí vamos a encontrar nosotros que esta porción de la uretra va a estar inervado por el sistema vegetativo. El simpático va a ir a inervar prácticamente esta musculatura lisa, ¿ya? Lisa. Y sabemos que el parasimpático inerva la musculatura del músculo detrusor. Cuando se produce la eyaculación en el hombre, la salida del líquido seminal juntamente con los espermatozoides, el simpático actúa sobre el esfínter interno y lo cierra completamente para evitar que los espermatozoides puedan en sentido retrógrado introducirse dentro de la cavidad vesical. Porque si esto sucedería, lógicamente sería una matanza absoluta, ¿no es cierto? Una masacre, porque por la acidez que tiene la orina, prácticamente los espermatozoides no sobrevivirían. Entonces se contrae mientras se produce la eyaculación, ¿no? La eyaculación y lógicamente va a salir el líquido seminal a través de la uretra esponjosa en el hombre. En cambio, esta musculatura que vemos acá, periférica, va a formar lo que se conoce con nombre de esfínter externo de la uretra, por debajo de la próstata. Y este esfínter va a estar inervado, como es músculo estriado, a través de ramificaciones del nervio pudendo, y que va lógicamente a contraerse y para poder sostener y mantener, digamos, voluntariamente la situación de mantener el
contenido de la vejiga mientras nosotros no tengamos la oportunidad de poder miccionar. Quiere decir, por tanto, que esta musculatura va a estar lógicamente a control de nuestra voluntad, mas esta no. Y que esta musculatura interna se produce prácticamente en el momento en que el hombre está entrando en orgasmo y eliminando el líquido seminal. Muy bien, con esto prácticamente nosotros hemos agotado la porción correspondiente de la vejiga. Y nos correspondería hablar ahora de la porción terminal del tubo digestivo. Y aquí sí hay que decirlo clarísimo. Este es el colon sigmoide. Este nivel del colon sigmoide respecto del recto se termina prácticamente a nivel de la vértebra sacra tercera. Y por tanto el recto va a estar entre el nivel de la tercera sacra y del coxis, que nosotros vamos a ver, y que va a tener cierto nivel de flexiones, pues, porque vean ustedes, a ver, no es tan recto, pues, lógicamente el recto va a tener una parte superior que se une a la parte posterior, se relaciona con el sacro, con la arteria sacra media, con el plexo sacro, con los ganglios simpáticos sacros, ¿no es cierto?, en esta parte posterior. Y por lo anterior ya hemos visto. Pero va a tener una curvatura anterior que cuando llega a la porción del periné, súbitamente en un ángulo de aproximadamente 80 grados, va a dirigirse hacia la parte posterior por debajo del coxis. Y no nos olvidemos que esta situación está producida por la presencia fundamentalmente del músculo, de la porción pubo-rectal del músculo elevador del ano, que tira hacia adelante con la finalidad de evitar la apertura, lógicamente, de esta porción. Y a voluntad, lógicamente, maneja el esfínter externo, que vamos a hablar en otra clase. Ahora, ¿cómo vamos a ver nosotros el recto por fuera? En su constitución va a tener una mucosa, va a tener una submucosa, va a tener unas fibras longitudinales que saben ustedes, y van a ver unas fibras también circulares, como todo el tubo intestinal. Diremos nosotros que en la parte más superior del periné, del ano en realidad, va a formarse un esfínter de musculatura lisa, que es el esfínter interno del recto, ya, del ano, esfínter interno del ano. Pero por bajo, por fuera, tenemos otro esfínter nosotros, que es el esfínter externo, que también está formado por musculatura estriada, vale decir somática, voluntaria. En su forma, va a presentar prácticamente a cada lado unos pliegues, 3 en realidad, dice, 2 en el lado izquierdo, 1 y 2 en el lado izquierdo y 1 en el lado derecho. Estas pequeñas escotaduras que van a formar unos pliegues ahí dentro de la cavidad misma del recto, que se llaman pliegues transversos. Están, en cierto modo, produciendo una pequeña segmentación de dilataciones que tiene el recto en su porción interior. Lo importante en esta parte del recto es que tiene cubierta peritoneal. En el hombre sabemos nosotros que la porción inferior está prácticamente subperitoneal. En la porción intermedia es retroperitoneal y en la porción superior, en la porción ya superior, casi es intraperitoneal. En la mujer también sucede lo mismo. Vean ustedes, aquí estamos ya viendo acá nosotros la porción intraperitoneal, la porción retroperitoneal y la porción infraperitoneal. Este recto en el hombre se va a relacionar por delante con la vejiga en la parte superior, con las vesículas seminales, los conductos deferentes, las ampollas de los conductos deferentes, la glándula prostática en la parte anterior y en la parte posterior. Pues ya lo hemos dicho. En cambio, en la mujer, decía de que hagamos mención sobre todo a este fondo de saco vesicorrectal. Y en la mujer, lo que vemos nosotros es que la parte anterior, en la parte inferior, el recto va a relacionarse con toda la longitud de la vejiga, de la vagina, con el fornix posterior, y además va a estar en relación
con el útero a través de este fondo de saco intraperitoneal, que es el fondo de saco de Douglas. Aquí estamos viendo la porción subperitoneal, la porción retroperitoneal y la porción intraperitoneal que corresponde al recto. Ahora bien, ¿qué debemos saber nosotros? Porque aquí está la parte más importante tal vez del recto. Cuando hemos visto nosotros la irrigación del abdomen, habíamos hablado de esta arteria, que es, esta es una vista posterior, esta arteria, que es la arteria, esta arteria juntamente con la otra, que son las mesentéricas, esta vez ser la mesentérica inferior. Y esta mesentérica inferior va a ir a irrigar el colon del lado izquierdo. Estamos viendo por detrás, va a descender, pero su rama terminal, vean ustedes, va a corresponder a la arteria rectal en la parte superior. Rectal superior. La arteria ilíaca interna, esta que es la arteria ilíaca interna, vean ustedes, va a desprender otras arterias que son las arterias rectales medias, Y cuando la arteria pudenda sale de la cavidad pélvica y se introduce en el periné, va a dar prácticamente las ramas rectales inferiores. Este recto va a estar inervado, por tanto, por ramas rectales superiores, rama de la mesentérica inferior, rectales medias, ilíaca interna, y las rectales inferiores, incluso rectoanales, va a estar dado por la arteria pudenda interna. Pudenda. Alrededor de la región, pues esta va a formar plexos. Están viendo ustedes plexos arteriales de anastomosis entre todos estos vasos arteriales. Pero lo más importante es que además van a producirse plexos anastomóticos venosos. Aquí estamos viendo nosotros la vena mesentérica superior. Aquí están las venas rectales superiores. Aquí estamos viendo las venas rectales medias que van a formar plexos periféricos. Y aquí estamos viendo las venas rectales inferiores que prácticamente van a formar unos plexos denominados rectales o hemorroidales. Rectales o hemorroidales, que tienen mucha importancia, lo hemos dicho cuando estábamos hablando de anastomosis por Tocaba, porque como quiera de que esta vena mesentérica inferior va a ascender para unirse por la esplénica y además va a ir a formar parte de la vena porta, va a pasar por el hígado a través de la vena porta y va a terminar en la vena cava inferior. Pero cuando hay una enfermedad hepática que no permite el paso, lógicamente se va a producir una dilatación de estas venas y más propiamente del sistema venoso de los plexos rectales, hemorroidales, y la sangre, en vez de subir por acá, va a descender, va a pasar a través o de la vena rectal media o de las pudendas para ir a terminar en las venas ilíacas internas, de las ilíacas internas a las comunes y a la cava inferior, para retornar la sangre a la circulación general, porque no puede pasar por el hígado. Indudablemente que esto causa grandes trastornos y problemas que lógicamente en oportunidades conducen a la muerte, y esto lo sabemos, ¿no es cierto?, en problemas hepáticos muy severos. Pero lo importante es saber, en este caso, por favor, les pido de que nosotros vamos a hablar acá, que la irrigación del recto va a formar plexos a través de arterias, ramas de la arteria mesentérica inferior y ramificaciones de la arteria ilíaca interna, como son las arterias rectales medias y las inferiores, rama de la pudenda. La pudenda también, rama de la arteria ilíaca interna, y eso lo sabemos. Van a formar plexos arteriales, plexos venosos, etc. Si hablamos ahora de inervación, lógicamente si hay una arteria mesentérica inferior, acá nosotros sabemos que esta porción del colon sigmoide ya no se encuentra inervada por el neumogástrico desde el ángulo esplénico. Por tanto, el colon sigmoide y el recto se encuentran inervados por el plexo hipogástrico inferior, con ramificaciones lógicamente simpáticas y parasimpáticas. Y los linfáticos, con toda seguridad, que van a ir a los linfáticos que corresponden a los
a la parte superior abdominal, ¿no es cierto?, a través de las arterias, lógicamente de la corriente venosa aórtica por las mesentéricas inferiores, ¿no?, por las mesentéricas, y también a las arterias, a los ganglios ilíacos internos. Y hay algunos que vamos a ver nosotros que en la porción rectal incluso van a terminar a nivel de los ganglios inguinales, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, con esto estaríamos hablando, lógicamente, de los linfáticos del recto. Y ya, con esto hemos, creo, concluido con nuestro tema. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, que quieran realizar? Ay, caramba.